Hola, me llamo Bárbara Caballero y les doy la bienvenida a este interesante video sobre los comienzos de la historia. Yo me llamo Hugo Sánchez. Les mando un afectuoso saludo y les doy las gracias por seguirnos viendo. El momento culminante en la narrativa de la creación según el Génesis está en los versos 1, 26 al 2:3. ¿Lo lees? Claro, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Leamos ahora el capítulo 2, versos 1 al 4. Dice así, quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Desde nuestra perspectiva moderna, no sabemos con exactitud cuándo, pero en algún momento, después de sustanciales cambios cósmicos, geológicos y ambientales, y de una verdadera explosión biológica, aparecieron en el planeta unos seres muy distintos a todos los demás. Sí, tenían la capacidad de comunicarse a un nivel asombrosamente superior. Y, sobre todo, podían imaginar toda suerte de posibilidades. Exacto, eran los seres humanos. ¿Qué son en realidad estos seres? ¿Son solo organismos evolucionados? ¿O podemos preguntarnos con propiedad quiénes son? ¿Cuál debe ser su rol en el planeta? ¿Qué los une? ¿Únicamente las características biológicas de una especie o podemos suponer que tienen una dignidad común? ¿Cómo se relacionan estas criaturas con el Creador? Realmente estas preguntas no se pueden responder a partir de las investigaciones científicas. Pero son preguntas reales. Por supuesto, entre tanto que la ciencia estudia las propiedades, los comportamientos y las relaciones físicas que nos caracterizan, a otro nivel nos seguimos haciendo estas preguntas, cuyas respuestas son vitales para vivir nuestra vida distintivamente creativa, moral y social. Estas son preguntas que no se pueden contestar en un laboratorio para investigaciones científicas. Claro, en realidad son preguntas que se hacen en el laboratorio de la vida y que se responden de muy diversas maneras, según las narrativas a las que les damos crédito. Son preguntas que tienen que ver con quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo aquí, cuál es nuestro problema y cómo se resuelve. Así es. En el pasado, diversas culturas propusieron a través de sus relatos mitológicos distintas respuestas. Hoy por hoy, también nuestras sociedades modernas siguen ofreciéndonos sus respuestas particulares. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva fresca y coherente. Muy cierto. Por extraño que parezca, a pesar de haberse originado muchos años antes de Cristo, el comienzo de la narrativa bíblica no pierde pertinencia. Al leerlo, encontramos una visión clara y renovadora de la realidad que nos rodea y de nuestro papel en ella. La Biblia dice que fuimos creados por Dios, el único Dios inteligente que creó todo. Eso ya de hecho indica que nuestra existencia tiene sentido y propósito. Obedece a la intención del único creador, quien está por encima de todos los principios, coincidencias y casualidades del cosmos. Por eso podemos decir que la intención de Dios es la pauta matriz que le da sentido y dirección a nuestra subsistencia. Es la estrella que guía nuestra navegación por el océano de la vida, con frecuencia oscuro y confuso. Excelente comparación. Además, la Biblia dice que Dios nos creó para representar al Creador y administrar corporativamente la tierra. A ver, ¿cómo está eso? Según la narrativa bíblica, Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos encargó gobernar la tierra bajo su dirección. Esa es una imagen muy sugestiva e inspiradora. El planeta les ofrecía a nuestros progenitores grandes oportunidades para construir una gran civilización de paz y prosperidad, como hijos libres de Dios e iguales delante de Él. Es decir, era un planeta bueno para el desarrollo de la humanidad. Y sigue siéndolo, a pesar del mal que hemos introducido en él ya por miles de años.
La vocación primordial del ser humano es ser imagen de Dios, reflejar a través de su vida y su gestión corporativa la gloria de su Creador. El Dios de la Biblia es uno solo, pero su esencia es compañía, amor y armonía. Explica eso, que suena bonito, pero un poco difícil de comprender. Según el relato bíblico, cuando Dios creó su imagen en la tierra, los creó hombre y mujer, seres destinados a estar uno con el otro y a vivir su vida como una experiencia de amor. En otras palabras, ser ícono de Dios significa sobre todo reflejar la armonía y el amor que caracterizan su esencia. Sí, pero no te me adelantes. Observemos primero que el narrador del Génesis nos sorprende porque, a pesar de su categórica insistencia en que Dios es uno, cuando habla de la creación de Adán y Eva, lo pone a hablar en plural. Efectivamente, la Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Exacto. Esto quiere decir que el Creador no es un ser solitario o egoísta. Por la eternidad, su esencia es una relación de amor. Por consiguiente, el mundo que Él creó es un espacio adecuado para que el ser humano represente la armonía y la unidad de su Creador. Correcto. Esta idea es crucial para entender la Biblia. De hecho, es como un hilo que atraviesa por la narrativa bíblica. Así, muchos años después, en la introducción del Evangelio de Juan, encontramos unas afirmaciones muy interesantes. Leamos Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él nada se habría hecho. ¿Y el verso 14? Dice, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Dentro de la narrativa bíblica, Juan inicia su relato de la vida de Jesús evocando los orígenes de la creación. Es su manera de indicarnos desde sus primeros renglones que Jesús marca un nuevo comienzo. Es decir, que por medio de Cristo la humanidad puede corregir su andar torcido y empezar un nuevo camino. Sí, pero a la vez el camino nuevo que Jesús trazó no es otra cosa que encontrarnos con la intención eterna de Dios, presente desde el primer momento de la creación del universo. Veo la conexión. A la luz de la narrativa de Juan, en el principio de todo, Dios habló con la palabra acerca de crear al hombre a su imagen y la palabra habló con Dios. La palabra que estaba en el principio con Dios es Jesús, a quien Juan y los demás discípulos vieron, hecho ser humano, reflejando la imagen gloriosa del Padre, lo cual los descendientes de Adán no hicieron. Así es. Uniendo el prólogo de Juan con el antiguo relato de Génesis, encontramos al Padre y a la Palabra, un solo Dios en perfecta unidad de propósito y acción, creando un universo formidable, en cuya tierra los seres humanos habrían de representar a Dios reflejando su gloria. Recordemos que los lectores del Génesis estaban acostumbrados a imaginar el mundo como un espacio por medio del cual seres divinos dotados con facultades extraordinarias vivían sus propias experiencias de rivalidad, celos, necesidad y poder. Según aquellas narrativas, los hombres construían templos a sus dioses a manera de sedes desde las cuales ellos podían cumplir sus respectivas funciones manteniendo el orden y el equilibrio del mundo. En los templos los hombres podían satisfacer las necesidades de sus dioses y garantizar su presencia y favor por medio de la imagen de cada dios respectivo, imagen en la cual estaba realmente la divinidad. Lo interesante de todo esto es que el narrador del Génesis responde a estas narrativas presentándonos a un Dios, Padre y Palabra, según el prólogo de Juan, que construye él mismo su templo majestuoso con la intención de reposar en él. Con razón, en Isaías 66:1 leemos que el Señor dice esto: «Los cielos son mi trono y la tierra el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa pueden construirme ustedes? ¿Qué sitio de descanso para mí?». Muy buen texto bíblico. Ahora, respecto al reposo de Dios en su templo recién creado en Génesis 2, del 1 al 3, también leemos algo muy interesante. ¿Lo lees? Así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el séptimo día Dios había concluido su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo
y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó Dios de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día de reposo significa la morada de Dios en un mundo armónico, un gran templo en el cual no son imágenes mudas las que garantizan su presencia, sino seres humanos dotados de palabra creadora. Vaya, eso es bien profundo. Según el Génesis, el mundo no es una extensión de los dioses que viven por medio de él, sino una construcción sobre la cual está Dios, quien desea compartir su vitalidad y creatividad con nosotros. Esto nos da mucho que pensar. ¿Y qué de las lecturas que hicimos en el Evangelio de Juan? Para los lectores de Juan, en otra época y otra cultura distinta del entorno egipcio y mesopotámico del Génesis, la clave del orden del universo era una especie de racionalidad que regía todo el cosmos. Esta racionalidad era lo que los griegos llamaban logos, lo que nuestras Biblias traducen palabra en Juan. Exacto. Algunos maestros judíos personalizaron la sabiduría y la equipararon a la razón o logos de los filósofos griegos. Juan responde a estas narrativas de su época, afirmando que Jesús, quien estaba con Dios desde el principio y quien era Dios, es la verdadera razón detrás de toda la creación. Y también que Él es la palabra, que según el Génesis dio origen al universo y dispuso el orden que habrían de tener para ser el templo de Dios. Esto resulta muy interesante, ya que frente al rechazo de la humanidad, al no aceptar su rol como imagen en el templo cósmico de Dios, la palabra se hizo hombre y puso su carpa entre nosotros para darnos a conocer su gloria, su amor y su verdad. Tienes razón. Me gusta que dijiste eso de que puso su carpa entre nosotros. Esa sería la traducción literal en Juan 1:14. Sí. Esta expresión evoca la morada de Dios, quien insiste en hacerse presente y en darse a conocer a pesar del rechazo generalizado de sus criaturas humanas. Todo esto quiere decir que el camino hacia el Padre y la recuperación de sus propósitos originales para el amor y la armonía es Jesús. Él es un hombre de carne y hueso, que encarna la divinidad en toda su majestuosidad. Por medio de él, podemos conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos como la verdadera humanidad que Dios desea. En su vida y en sus enseñanzas está el secreto del destino final de la creación. Esta narrativa sigue siendo urgente en nuestro tiempo. Nuestra visión moderna del mundo nos propone varias alternativas para entender la vida y nuestra problemática, pero en realidad ninguna de ellas nos ofrece respuestas sólidas y coherentes con nuestras experiencias y necesidades. Si nos enfocamos en la inmensidad del universo, el cual ahora logramos ver con más amplitud por medio de telescopios poderosos, nos quedamos con la absoluta pequeñez e insignificancia del ser humano, sin tener razón alguna para suponer ninguna dignidad o valor particular. Los seres humanos seríamos simplemente un minúsculo organismo sin importancia en el magno cosmos que nos rodea. Por otra parte, dadas nuestras observaciones matemáticas y físicas de los cuerpos y fenómenos naturales que nos rodean, es fácil imaginar que nuestra vida no es nada más que un proceso natural, mecánico y determinista. Somos solo un conjunto de moléculas regidas por las leyes químicas determinantes. A partir de dicho proceso, no puede hablarse con propiedad de libertad, dignidad o moralidad. Hay solo reacciones electroquímicas. Por supuesto. Ahora, si el universo es una gran máquina en funcionamiento y nosotros no somos más que máquinas inteligentes, nuestro problema es el desconocimiento de las leyes físicas del universo y nuestra incapacidad para manipularlas para beneficio propio. Lo único que importa es fomentar las posibilidades de supervivencia y desarrollo para las máquinas inteligentes mejor ubicadas en el planeta. No hay espacio para la igualdad, la comunidad de todos, la compasión, ni para ningún otro valor parecido. El panorama es la dictadura de los más poderosos o la destrucción de unos por otros en una competencia inhumana, sin valores verdaderos ni dirección moral. La Biblia responde a esta narrativa moderna con una historia de amor y esperanza que comienza en Génesis. Allí el hombre es una verdadera persona, un ser inteligente capaz de responder a las expectativas racionales y amorosas del creador personal que verdaderamente está ahí. Su existencia es valiosa y significativa porque fue creado por amor y comparte con el creador la administración del mundo. Por esta misma razón es verdaderamente responsable de sus actos
y a pesar de haber emprendido un camino de ruina, por la gracia de Dios, tiene la maravillosa oportunidad de empezar de nuevo, con la confianza en que el que comenzó la narrativa en la que vive la terminará con éxito. ¡Qué esperanza! Amigos, les esperamos en los próximos videos para continuar leyendo Y reflexionando sobre los grandes episodios de la historia bíblica.